Vamos a orar juntos. Querido Dios Padre lleno de misericordia, te agradecemos por habernos guiado ante tu palabra este día de hoy. Por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, sin algún mérito nuestro, nos has tomado como tus hijos. Y Señor, te damos gracias porque en esperanza vivimos ahora. Te pedimos que despiertes nuestro corazón por medio de la palabra y que por medio de la palabra alumbre nuestro corazón. Señor, deseamos que la palabra de hoy sea grabado en nuestras almas con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que estés con todos los seminarios en la región y quienes testifican la palabra, te pedimos que los sostengas con tu mano santa para que se pueda mostrar tu grande obra. Todo este tiempo lo pedimos en el Espíritu Santo. Te pedimos que edifiques más obreros diligentes en ti para que puedan mantener la misión y llevar a cabo que tú nos has dado. Te pedimos que nos utilizcas preciosamente. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Busquemos la Biblia en 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Versículo 12 hasta el 14, yo se los leo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, para que habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hasta ahí. El día de hoy quisiéramos pensar, utilizando este libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12, ahí está llamando a hijitos. Aquí, hijitos, se refiere a todos los cristianos en general. Por eso, cuando utiliza y se refiere a hijitos, aquí hijitos, en griego, y todo lo que es utilizado en la Biblia, esta palabra, los hijitos solamente se refiere a las personas salvas. Cuando se dice hijitos, se refiere a general, a todas las personas salvas. Y dentro de esos hijitos también hay 3 tipos de personas. Por eso aquí en versículo... Y al final del versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, también se repite. Dentro de hijitos están los hijos, y en versículo 14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Aquí menciona de hijos, jóvenes y padres. Por eso dentro de la palabra hijitos se refiere representando a todos los cristianos en general, pero también dentro de esa palabra hay otros 3 tipos de personas, quienes son hijos, jóvenes y padres.
Entonces, si escuchan la palabra de hoy, mientras lo escuchan, tienen que evaluar si son hijos, jóvenes o padres. Y para que la iglesia se fortalezca, se necesitan muchos jóvenes de la fe. Y esto es lo que pensaremos juntos el día de hoy. En versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos. Desde ahí vamos a empezar. En la Biblia, cuando dice hijitos, en su traducción y su significado original, viene del griego teknioni, que se refiere a niños pequeños. Y eso se utilizó cuando Jesús estaba llamando a los discípulos, utilizó esta palabra. Busquemos en San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Capítulo 13, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, y así sigue. Aquí dice hijitos. Cuando Jesús se refería a sus discípulos, los llamó por hijitos. Y esto en griego es teknioni. Y esta misma definición está aplicando en 1 de Juan. Cuando Jesús estaba llamando a sus discípulos, utilizó la palabra hijitos, porque son sus hijos, dice. Esta palabra también está utilizada en 1 de Juan, solamente. Por eso, cuando se dice hijitos o hijos, se refiere a los discípulos de Jesús, quienes son las personas salvas, los discípulos. Por eso en 1 de Juan se repite mucho la palabra de hijos y eso se refiere a todos los cristianos en común. Y hay que pensar esto en eso primero. Y también dentro de esa palabra de hijos están hijos, jóvenes y padres. Y de eso vamos a pensar. Regresemos a 1 de Juan capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Está hablando y vamos a pensar acerca de la similitud que tienen los hijos de Dios. Os escribo a vosotros, en versículo 12, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Lo que primero está hablando aquí, está hablando del perdón de pecados. La persona que es hijo de Dios, la similitud de todos ellos es que todos han recibido el perdón de pecados y eso es el núcleo y lo que más importa. Y para entender esto, busquemos San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24, versículo 47. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús dijo aquí, ya en el Antiguo Testamento, desde el principio, Él vino conforme al Antiguo Testamento, murió en la cruz y resucitó. Todas esas cosas ya estaban profetizadas. Y dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. La persona que se arrepiente, se va a cumplir el perdón de pecados en él, pero va a recibir todo eso en su nombre. En su nombre se refiere al mérito de Jesús. Basándose en el mérito de Jesús, nosotros recibimos el perdón de pecados. A la persona que se arrepiente va a recibir también el perdón de pecados, pero este contenido dice que este contexto va a empezar desde Jerusalén y será predicar en todas las naciones. Y dice que esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. El que arrepiente de verdad va a recibir el perdón de pecados. Si regresamos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 12, dice, os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.
Por el mérito de Jesús, su venida y su muerte, su resurrección, nosotros fuimos redimidos y ahora somos hijos de Dios. Entonces la palabra donde dice hijitos se refiere a los hijos de Dios, o sea, las personas salvas, todos ellos. En 1 Juan, los hijitos, ¿a quién se refieren? Las personas quienes han recibido el perdón de sus pecados. Y los hijos de Dios, quienes recibieron el perdón de pecados, ¿cómo deben vivir desde ahora? Deben vivir sin pecar. Veamos en 1 Juan 2:1, versículo 1, aquí también menciona hijitos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Por qué fue escrito aquí en 1 Juan? Es porque entró la enseñanza de que estaba permitido pecar. Por eso, dentro de las personas mencionadas en 1 Juan, había muchas personas quienes predicaban con falsas doctrinas, pero los cristianos salvos debieron esforzarse a no pecar. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Jesús murió, y la razón por la que Él murió no nos salvó para que libremente vivamos pecando. Uno debe esforzar a no pecar. Para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, se refiere a que siempre está la posibilidad de que uno cometa pecado, y si cuando uno llega a cometer pecado, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo, después de redimir nuestros pecados, de haber muerto y resucitado, ahora Él es nuestro sacerdote. Pero cuando los cristianos cometen alguna maldad, dice que Jesucristo es nuestro abogado y está ahí mostrando la sangre. Por eso cada vez que un cristiano comete algún mal, el diablo va a ir hasta Dios y le va a decir, Dios, tu hijo, aquello, tal fulano, cometió tal pecado, pero ahí es cuando Jesús va a abogarnos y mostrar la sangre. Entonces hay que por lo menos vivir y esforzarnos a no pecar pensando en lo que hace Jesús por nosotros. Aquí dice que Jesús es abogado. Abogado es consolador también. Por eso Jesús continuamente está mostrando la sangre y orando para nosotros. Si el diablo dice, Dios, tu hijo tal fulano cometió alguna maldad, Jesús está ahí para mostrar la sangre y verificar que ya está perdonado. Si ven en Apocalipsis capítulo 12, dice que el diablo, al ver un cristiano o el Hijo de Dios pecar, él va al cielo para acusar. No sé si lo sepan, pero vamos a buscarlo entonces en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando se llega a la etapa intermediana de los 7 años de tribulación, dice que el diablo va a acusar continuamente yendo a Dios, pero dice que él va a ser lanzado por completo. En Job capítulo 1 está escrito como el diablo subió ante Dios. También en Zacarías capítulo 3 menciona cuando Satanás fue ante Dios y aún ahora lo puede hacer. Dice que Él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Delante de nuestro Dios, día y noche acusa. Qué tan diligente es el diablo, ¿no? Día y de noche acusa, sin descansar, toda la noche.
Entonces, cuando el diablo va a acusar a Dios, ahí está Jesús para abogarnos, para mostrar que yo he derramado mi sangre por ellos, lo sigue mostrando y siempre está orando por nosotros. Entonces, por lo mínimo, hay que pensar en eso, o sea, que pensemos cómo Jesús continuamente está ahí para abogarnos, y pensando en esto, uno debe esforzarse a no pecar. Y cuando nos está explicando eso, también dice, hijitos, regresemos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Dice, hijitos. En esta palabra está aplicando a todos los cristianos en general, a todas las personas quienes recibieron el perdón de pecados, y todos los que fueron redimidos deben esforzarse a no pecar, y todos los cristianos deben permanecer en el Señor. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, permanecer en el Señor, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Después de que hemos recibido la salvación, hasta ir con el Señor, si nos permanecemos dentro de Él, no nos avergonzaremos, porque hay que permanecer en Él. Versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñe todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Un día estaba leyendo esta parte de la Biblia, y en la parte donde decía que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Pensando en esto, me acordé de que en el Antiguo Testamento, cómo se hacía la unción hacia los sacerdotes. Cuando se hace esa unción, si esa unción está en nosotros, cuando se crea el aceite para la unción, la característica, pensé que la característica del aceite va a estar dentro de nosotros. Entonces empecé a investigar. Cuando uno crea el aceite para la unción, hay 5 ingredientes. El primero es la mirra, el segundo es la canela aromática, el cálamo aromática, la tercera es la acacia. Y el quinto es el aceite de oliva. 5 ingredientes se necesitan, y eso sale en Éxodo capítulo 30. Para hacer el aceite se necesitan 5 ingredientes. Después de hacer eso, lo hacen la unción a los sacerdotes. Entonces pienso que dentro de la iglesia, si está la unción, si permanece la unción de nosotros, de seguro estas 5 características nos enseñará de algo. Y yo, porque tenía esta duda, empecé a investigar y sí está correcto. Dentro del aceite, el primero es la mirra. La mirra simboliza la muerte. O sea, dentro de nosotros, si está la unción, en el lugar donde está la obra del Espíritu Santo, ¿quién está? Sin equivocación se va a enfatizar la muerte de Jesús. Y la canela aromática se utiliza para curar a los enfermos. Entonces, todos los beneficios que trae la muerte de Jesús y todo eso nos da beneficio. Y el cálamo aromático es como una caña que crece en un terreno pantanoso, y eso se muestra la resurrección. La acacia es como un insecticida para echar serpientes afuera.
Entonces la mirra está relacionado con la muerte de Jesús. El cálamo es como la resurrección. Entonces cualquier lugar donde está la unción de la palabra, ahí se muestra el poder de la muerte y la resurrección de Jesús. Y creo que esto es correcto. El aceite de oliva se dice que es el olivo que glorifica a Dios y al hombre. Y eso también es fruto del Espíritu Santo. Donde obra el Espíritu Santo, está la muerte y la resurrección de Jesús. Y el poder de la muerte y la resurrección está y se muestra en nosotros. Y eso se glorifica a Dios. Entonces, que la unción permanece en vosotros. En cualquier lugar donde obra el Espíritu Santo, se va a enfatizar la muerte de Jesús y la resurrección de suya. Y cuando un espíritu llega a creer esta verdad, esta muerte y resurrección va a obrar en el alma de esa persona. Por eso, la muerte en la cruz de Jesús y su resurrección, cuando todas estas cosas se llegan a conectarse bien, las enseñanzas de la Biblia se convierten mías. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, en el lugar donde obra el Espíritu Santo en nosotros. Para así que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, sin alguna equivocación, se va a descubrir, se va a revelar quién es Jesús y qué relación tiene que ver conmigo su muerte y resurrección y por qué debemos seguirle. Por eso dice, hijitos, permaneced en Él. Estando dentro del lugar donde está el Señor como la cabeza, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Estando dentro de la comunión, permaneciendo juntos, esa persona no será avergonzado. Y estos hijitos se refiere en común. Regresemos y vamos a ver 1 de Juan capítulo 3 versículo 7. Capítulo 3 versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí también está llamando hijitos, nadie os engañe. ¿Por qué nos dice esto? Es porque entran esas falsas doctrinas y dicen, hay personas quienes trajeron esa enseñanza de que no había problema en pecar. Y si vemos en 1 Juan capítulo 2, versículo 26, dice, os he escrito esto sobre los que os engañen. Los que os engañen se refieren a esas enseñanzas falsas. Y ellos decían, quienes creían que su espíritu es bueno y el cuerpo y lo material era malo. Por eso, por lo tanto, el pecado corporal que cometían a la aventura no tenía consecuencias. Pero le está diciendo a nosotros que no seamos engañados por eso, que Jesús murió por nuestros pecados y para cobrar el costo de nuestros pecados tuvo que sufrir tanto. Él vino para destruir el diablo. Él no nos vino a salvar para que cometamos el pecado libremente. Por eso, que no seamos engañados a esas doctrinas falsas donde muestra que está bien que uno cometa pecado aún después de ser salvo. Esos hijitos se refiere, y esta palabra es aplicada a todas las personas salvas. Veamos en capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí, hijitos, está refiriendo a todos los cristianos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Dentro de la persona salva, en su corazón está la vida que puede vencer. Veamos después 1 Juan capítulo 5, versículo 4 y 5, leamos juntos. Capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Que todo lo que es nacido de Dios, o sea, cualquiera que es renacido, el que ya es hijo de Dios, cualquier persona ya venció al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Al momento de nacer de nuevo, porque ya entró la semilla de la vida del Señor, ha entrado una vida que no puede someterse, no puede mezclarse con el mundo. Sí, vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Dentro de la tierra muy sólida y seca, uno siembra, pero la semilla va a atravesar la tierra y crecerá. Tener la victoria es vencer las cosas. Por eso, si una persona está arraigada y muy sometida al mundo, uno deberá preguntar si realmente es salvo o no. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La vida del triunfo está en nosotros. Por eso los cristianos y el mundo son como el agua y el aceite que no pueden ser mezclados porque claramente son diferentes. Luego veamos en 1 Juan 5, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Aquí también dice hijitos o hijos. Y esto es una palabra aplicada a todos los cristianos en general. Hijitos, guardaos de los ídolos. Cuando se dice esta palabra, en versículo 20 nos está diciendo que vino el Hijo de Dios, pero ¿quién es este? Que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hablando de esto, luego dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Aquí habla de que Jesús es el Dios verdadero y nos advierte a que no pongamos algún ídolo al lado de Jesús. Lutero dijo una vez que aquello a lo que tu corazón está aferrado es tu Dios. Lo que está aforrado en tu corazón, ese va a ser tu Dios. Debemos estar aferrados al Señor, pero si nos aferramos a algo que no sea Dios, eso se convierte en un ídolo. Por ejemplo, para los padres, claro, son importantes sus hijos, pero si su corazón está aferrado a sus hijos más que al Señor, sus hijos pueden ser sus ídolos. Y me encontré con una historia, había un caso de una mujer que junto con su perro, su mascota, que es un perro, se subió al tren, pero el perro hizo popó. La persona de la gente de al lado empezó a insultar al perro diciendo, ¿qué hijo de perro? Y la dueña del perro estaba defendiendo al perro diciendo a los demás que este perro era mi bebé. Como te decir, una señora de lejos viéndola dice, ¿cómo es que dio luz a un perro? Porque la dueña anda llamando a su bebé. La señora pensó, ¿cómo es que dio luz a un perro? ¿Sí me entienden? Vean, esta dueña lo trata con mucho cariño, pero si lo pone en el mismo nivel que Dios, todo esto se puede convertir en un ídolo.
Está hablando a los hijos de Dios, hijitos, guardaos de los ídolos. De los ídolos. Si uno no se cuida, su propio ser puede ser su ídolo. Para otra persona puede ser el entretenimiento o puede ser los deportes. Por eso en Estados Unidos, en un domingo, dentro de una iglesia tan grande, a las 11 a.m., el pastor salió para dar la predicación, pero vio que no había muchísima gente. Solamente delante de él había algunas mujeres y un joven, un hombre. Y vio que toda la iglesia, la mayor parte, estaba vacía. Y el pastor pensó, porque las 11 de la mañana es tiempo del partido de fútbol. Por eso todos se faltaron. Y el pastor estaba orando, Dios, hoy tenemos una gran tentación, ayuda a que lo podamos vencer y bendice a los que lo han vencido y los que están aquí. Y hoy a las 11 de la mañana hay un partido de fútbol y él mencionó esto en su oración y el joven que estaba escuchando esa oración dijo, el partido, y dice que salió de la iglesia. Vean, ¿qué es lo que tomamos por suma importancia en el corazón? La Biblia dice que debemos de tener cuidado, no poner algo delante o del lado del Señor. También si ven en Éxodo capítulo 20, cuando uno creara un ídolo, dijo que no te harás imagen. La característica que tiene el hombre es que cuando uno sirve a Dios, tenemos la tendencia de crear nuestra propia imagen de Dios. Desean crear esa imagen de Dios a su propio estilo. Si con palabras dice que creen el Dios de la Biblia, pero crean a un Dios similar, semejante a su propio estilo, y eso también puede ser su ídolo. Busquemos en la Biblia, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Si no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿qué significa? Que uno lo corta a su propio estilo. El hombre tiene la tendencia de crear a un Dios conforme a su propia imagen. Una persona de seguro va a crear a su propio Jesús, quien solamente le perdonó los pecados, y otro, pero Jesús es el Dios el creador. Pero quitan esas cosas y solamente sirven a Jesús a su propio estilo, como si solamente perdonó los pecados. Uno debe recibir a Dios tal como está escrito en la Biblia. Pero si algo no le gusta, entonces lo corta y lo quita. Y tenemos la tendencia a crear nuestra propia imagen de Dios. Pero ¿por qué las personas sienten la carga pesada ante la palabra? Es porque la palabra dice, ¿no?, que uno debe someterse ante Dios y cosas así. Dios no es un ser que podemos controlar o manipular. Y sin saber, nosotros, sin que sepamos, podemos llegar a cortar algunas partes de Dios. Crear un tipo de Dios. No me gusta este tipo de Dios, pero prefiero este tipo de Dios. Y uno va a edificar a Jesús conforme a su propia manera. Es importante que en la Biblia, como dice, no solo el pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Dice toda la palabra, no dice alguna parte. También debemos de tener cuidado y recibir toda la Biblia. Cuando uno se alimenta de la palabra, no solamente deberá alimentarse de la parte que le gusta comer, sino que le guste o no leerlo, debe alimentarse de toda la palabra entera. Cuando uno llega a leer la Biblia, Génesis, al leer lo disfrutamos. Y empezamos a leer Éxodo y lo disfrutamos, pero a mediados se nos dificulta y lo queremos saltar.
No es bueno de que una persona continuamente solamente lea las partes que le gusta en la Biblia. El hombre desea crear un Dios conforme a su propia comodidad, su propio gusto, pero en el lugar donde debe estar el Señor, puede que uno ponga sobre ese lugar otro tipo de Dios a su propio gusto, pero dice, hijitos, guardaos de los ídolos. En 1 de Juan, capítulo 2, cuando dice hijitos, se refiere a todos los cristianos salvos, a todos los hijos de Dios. Pero vamos a regresar a 1 de Juan, capítulo 2. Aquí cuando está hablando de hijitos, también está hablando de tres tipos de personas. Veamos a los finales del versículo 13, donde dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí, hijitos, su traducción original es paidion, y eso se refiere, hijito o niño, y hace referencia a un niño pequeño, un bebé, generalmente de hasta llegar a 7 años. O sea, más o menos después de que nazca y antes de entrar a la primaria. Y aquí dice, hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Este hijo, ¿a quién se refiere? Se refiere a las personas que acaban de recibir la salvación. Así como un niño que acaba de nacer, quien llega a sus 7 años, la persona que acaba de recibir la salvación, que no ha pasado mucho tiempo desde que lo recibió. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Es conocer a Dios como su Padre. Al recibir la salvación hemos nacido como hijos de Dios, ¿verdad? Al nacer de nuevo y mientras crezco, llego a reconocer que Él es mi Padre y ella es mi madre, así como en la familia. Después de recibir la salvación, cuando recibo a Dios como mi Padre, ¿no? Y veo, así como el Padre abraza a su Hijo, alimenta a su Hijo y le enseña sus primeros pasos, y cuando uno no lo escucha, no obedece, lo regaña. Este hijo llega a conocer a su padre, y los hijos, ¿qué es lo que empiezan a comer? Es la leche, ¿verdad? Y busquemos eso en 1 de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un niño recién nacido de verdad anhela la leche. Así como un recién nacido debemos desear la leche espiritual no adulterada. Si uno toma de esa leche muy bien, visiblemente va a crecer. Al recibir la salvación al principio, es muy grande nuestro anhelo hacia la palabra, ¿verdad? Uno dice que es salvo, pero para nada tiene ese anhelo ante la palabra. Eso puede ser evidencia de que uno no ha nacido de nuevo. Pero cuando uno es recién nacido, de repente va a tener ese corazón, ese gran anhelo de la palabra. Y al recibir la salvación, la predicación, cuando uno se lo explica, le entra bien y lo entiende más que cuando lo lee individualmente. Un recién nacido debe tomar de su leche. Veamos en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Dice, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda. Los niños chicos, pequeños, toman la leche porque no pueden comer algo sólido. Al recibir la salvación, al principio, cualquier persona, todas las personas van a empezar como un recién nacido. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús le pregunta a Pedro y le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Y cómo le respondió Jesús? Dijo, apacienta mi cordero, alimenta mis corderos, mis ovejas. Primero dijo, alimenta a mis ovejas. Ovejas. Esas ovejas se refieren a las personas que acaban de recibir la salvación. Cuando uno es pequeño, la palabra mejor para ellos es palabra de gracia, que hablan de que la ayuda de Dios y Él me guarda, cualquier persona salva no será destruida. Cuando uno escucha palabras de este tema, le fortalece mucho. Por eso, cuando uno es pequeño, es difícil dar la palabra muy pesada, porque cuando uno desea hacerlo, no tiene las fuerzas para llevarlo a cabo. Entonces, cuando uno es recién nacido, lo exagerado o lo excesivo no es bueno. Por eso, al escuchar la palabra también, es correcto de que uno reciba la palabra a su cantidad. Busquemos en la Biblia Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33, versículo 13. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Después de que se reconciliaron Esaú y Jacob, Esaú le dijo a Jacob, yo iré delante de ti, y yo llevaré a todo tu rebaño. Pero Jacob le dice, hermano, no hagas eso, porque los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Por eso yo prefiero pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí. Cuando uno tiene ovejas paridas, es correcto de que uno vaya paso a paso con el ganado. Si lo está jalando como perro, puede que todo muera. Por eso uno, cuando acaba de recibir la salvación, cuando uno es débil aún en la fe, es necesario a que uno lo guíe a su paso. Así como un bebé apenas se levanta y cae de nuevo. Apenas se levantó, pero uno no debe pegarlo porque acaba de caer, porque al paso del tiempo uno va a llegar a caminar. Cuando uno es niño, va a conocer, cuando uno es hijo, va a reconocer y conocer al Padre. Uno va a conocer al Padre como, mi Padre es un buen Padre, mi Padre me alimenta, me ayuda y va paso a paso conmigo. Así lo va a conocer. Ahora veamos Deuteronomio capítulo 32. Capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Aquí se refiere la llovizna sobre la gama. O sea, es llovizna, no una lluvia fuerte. Y como las gotas sobre la hierba. Ante la grama, cuando llega la lluvia fuerte,
va a haber problemas. Pero cuando la hierba ya crece, ahí es cuando puede recibir esas gotas y mucha agua a la vez. Pero cuando es solamente la grama, se necesita un poco, que es la llovizna. O sea, el Señor va ajustando y adaptando, así guía a sus hijos que acaban de recibir la salvación. Vamos a buscar el libro de Cantares. Cantar de Cantares, capítulo 8, versículo 8. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Dice, tenemos una pequeña hermana y dice que no tiene pechos. Eso se refiere a que aún es muy pequeña. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, ella misma se quiere proteger e intenta proteger, pero dice que edificaremos sobre un palacio de plata. Y si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Con tablas de cedro para que uno lo puede impedir, para que no entre. Cuando una persona recién nace de nuevo, para que pueda crecer bien, primeramente, los que primeramente fueren salvos deben de ser su palacio, o sea, su muro. Y deben rodearlo como tablas de cedro para que no demos espacio al diablo para tentarlo. También la persona salva se va a esforzar a protegerse, pero con su fuerza no es suficiente. Por eso, lo que se debe hacer, los que primeramente son salvos, deben de ser ese muro para los que aún son débiles en la fe, y al paso del tiempo ellos van a crecer. Por eso, cuando uno es recién nacido en la fe, claro, va a haber muchas cosas, muchas manos que hay que apoyar, pero porque somos familia, lo debemos de ayudar. Nosotros debemos de ser su valla y su muro para que puedan crecer bien. Y cuando uno, si es niño y llega a crecer, va a llegar a ser joven de la fe. Regresemos a 1 de Juan capítulo 2. Capítulo 2, versículo... Al final de versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, especialmente los hijos han conocido al Padre. Ellos conocen al Dios Padre. Él me dio la gracia, me dio luz, me hizo renacer, me dio la vida y Él cumple y permite y llena mis necesidades. Él es el que me ayuda de esta parte y de esta manera lo vamos a conocer. Pero ahora cuando uno es joven, versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y luego, a finales del versículo 14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí está hablando de jóvenes y buscando su traducción original en griego es neaniskos. Neaniskos se refiere a las personas quienes son menores de 40 años. Jóvenes, hombres jóvenes. De niños se crece a llegar a joven. Y la Biblia especialmente, como los describe, primero dice que, como en versículo 14, dice que los jóvenes son fuertes. Se enfoca en esto, que son fuertes. Y luego dice que la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. También a finales del versículo 13 dice, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Aquí se refiere a lo mismo que uno ha vencido al diablo, que uno ha peleado contra el diablo. La característica de los jóvenes es que primero son fuertes y ellos permanecen en la palabra de Dios. Se refiere a que ellos batallan contra el diablo y ellos vencen. Para ser joven, desde un niño uno debe crecer. Si ven en San Lucas capítulo 1 y 2, también Juan el Bautista dice que un niño crecía y se fortalecía en espíritu. También cuando habló acerca de Jesús era lo mismo. Uno debe crecer para ser fuerte. Cuando uno es niño es débil. Pero los jóvenes, primeramente ellos son fuertes, ¿verdad? Esto es su característica principal. Por eso, ¿cómo es que uno puede ser joven de la fe? Es que mientras uno continuamente recibe de la gracia de Dios, permaneciendo ahí, se convierte en joven. Busquemos en 2 de Timoteo. La característica del joven es su fortaleza que tiene. En 2 de Timoteo, busquemos versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. ¿Cómo es que uno puede fortalecerse al recibir la salvación si uno continuamente permanece dentro de Cristo, dentro del recibimiento de la gracia? Poco a poco se va a fortalecer. También en Hebreos 13:9 dice que es buena cosa afirmar el corazón con la gracia. Mientras uno continuamente recibe la gracia, va a crecer normalmente y mientras crece se va a fortalecer. Pero especialmente, ¿cómo es que va a fortalecer? Veamos en 1 de Pedro capítulo 5. Dentro de la gracia, ¿qué es lo que uno deberá, qué es lo que uno va a experimentar? 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Leamos juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia y nos llamó a los cristianos a la gloria eterna, y eso es gracia. Y es gracia que Él nos llamó a su gloria eterna, pero para glorificarnos es después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Cómo es que un santo puede fortalecerse la fe? Es padecer un poco de tiempo. Mientras uno pasa por padecimientos, por medio de ese fuego uno se va perfeccionando, se va afirmando, fortaleciendo, estableciendo. Entonces, desde cuando uno es niño y cuando llega a pasar cuando uno es joven, cuando quiere pasarse a joven, debe pasar por padecimientos. Mientras uno pasa por experiencias, se fortalece. ¿Cómo puede ser uno sea joven en la fe pasando por muchas experiencias? O sea, padeciendo mucho, uno llega a crecer. Padeciendo un poco de tiempo. Porque Dios desea convertirnos en jóvenes en la fe. ¿Qué es lo que nos da? Nos da varias pruebas. Busquemos Santiago capítulo 1. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si se hallan en diversas pruebas, si se encuentran, sino cuando ya se hallan.
se van a hallar en diversas pruebas. Cuando se hallan en diversas pruebas, ¿qué significa? Que las pruebas van a venir y van a estar. Nos vamos a encontrar con varias pruebas. Esas pruebas pueden ser pruebas económicas, dificultades del ambiente, de los hijos, varios tipos de problemas va a surgir. Pero cuando uno se halla en diversas pruebas, dice que uno debe tenerlo y recibirlo como con sumo gozo. Porque esta prueba de vuestra fe va a producir paciencia y la paciencia va a tener su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, para que seamos cristianos sólidos y fuertes. En Romanos 5 también dice, ¿no? Que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Uno debe pasar por la tribulación para producir paciencia y por medio de esa paciencia el carácter de uno va a ser sobresaliente, va a ser vigoroso, va a ser joven en la fe. Cuando estamos conectados en la iglesia y continuamente somos alimentados del poder de Dios, vamos a ser vigorosos y fuertes en la fe siendo jóvenes. Veamos en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Uno debe ponerse la armadura de Dios y para pelear contra el diablo, uno primero debe crecer, debe ser joven en la fe, para que cuando uno batalle contra el diablo pueda ganar. Por eso dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También cuando el pueblo de Israel iban a guerra, solamente permitieron a hombres mayor de 20 años. Dentro de la iglesia, cuando queremos pelear en la batalla espiritual, uno debe crecer en la fe, cuando uno es joven en la fe. Y es fortalecido y puede uno estar firme para batallar contra las acechanzas del diablo. En la Biblia se dice que uno debe ser hombre, debe ser varón. Cuando David, antes de su muerte, le dio a Salomón su último testamento. Y ahí le dijo, esfuérzate y sé hombre, o sea, sé un varón, sé un hombre varonil, energético. Busquemos eso en Primera de Reyes, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Que uno sea hombre, también dice en Isaías, que uno sea hombre apartado y diferenciado de los ídolos, que uno sea diferente y apartado de los ídolos, y que se pare al lado y en la parte de Dios. En 1 Corintios 16 dice que uno tiene que velar y estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, que uno sea vigoroso y energético como un hombre. En el espíritu, un joven, ¿no? Un joven tiene la fuerza. Al nacer de nuevo, cuando uno llega a crecer en la fe, cuando uno llega a ser joven en la fe, va a tener esa fuerza y su característica va a ser su vigorosidad que tiene. Cuando uno es joven en la fe, puede combatir bien en la batalla espiritual. Para que nuestra iglesia vaya bien, necesitamos y es necesario que haya muchos jóvenes de la fe. La característica de un joven de la fe es que es la fortaleza, es que ellos son fuertes. Eso es lo que menciona la Biblia. Cuando uno crece bien en la fe, aun ante tribulaciones, puede ser valiente y varonil.
y puede combatir bien en esas guerras espirituales. Regresemos a 1 de Juan. ¿Por qué debe ser uno joven en la fe? Es porque existe ese sujeto con el que debemos de combatir. 1 de Juan capítulo 2, a mediados del versículo 14, dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. También versículo 13 dice, ¿no? Habéis vencido al maligno, que se refiere al diablo. Nosotros estamos combatiendo con ese mundo, un mundo de la maldad invisible. Por eso debemos de ser fuertes. Cuando uno es recién nacido, sí toma leche, pero cuando uno es joven en la fe, debe de alimentarse con lo sólido. Como dice en versículo 14, porque habéis conocido al que es desde el principio. Perdón. Cuando uno es joven en la fe, ahora cuando uno lea la palabra individualmente, va a entenderlo claramente, va a recibir la palabra tal como está. Cuando uno es recién nacido en la palabra, uno debe de explicarle la palabra para que lo pueda entender. Para cuando uno es joven, uno mismo va a leer la palabra, va a recibir esa fuerza por su propio esfuerzo y va a poder alimentarse de lo sólido. Por eso un joven en la fe es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Es porque la palabra de Dios permanece en esos cristianos. No solamente tomarán de la leche, sino también del alimento sólido. Cuando uno es joven, hasta lo más fuerte y lo más duro pueden masticar bien, ¿no? Uno se alimenta bien de la palabra y se hace fuerte en la fe, y con esa fuerza ahora va a vencer al diablo. Va a vencer al diablo. Con eso va a rescatar las almas. Las personas quienes batallan y quienes combaten son los jóvenes. También en los seminarios, eso es una guerra contra el diablo. Es una guerra espiritual. Por eso, con el reino de Dios está peleando contra el reino del diablo. Nosotros debemos estar por delante en el reino de Dios para que uno pueda ofrecerse y dedicarse activamente. Por eso debe de haber más jóvenes. Y luego en 1 de Juan capítulo 2, versículo 13, está hablando de padres ahora. Padres, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Luego, a inicios del versículo 14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Especialmente aquí está diciendo y hablando a padres, está diciendo porque conocéis al que es desde el principio. Porque conocéis al que es desde el principio. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Esto es totalmente diferente con conocer al Padre. Los niños van a reconocer, mi papá, mi padre, es un padre bueno, es un padre que me hace, que me da cosas buenas. Pero uno no va a saber los planes que tiene el Padre, los pensamientos del Padre y el corazón del Padre. También los jóvenes de la fe son así, pero los padres conocen al que es desde el principio. Eso es diferente en comparación de los jóvenes. Le está llamando padres. Vamos a buscar el mismo versículo en 1 de Corintios capítulo 4. 1 de Corintios capítulo 4 versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, esos 10,000 años en griego es paidagogos, es administrador, guiador.
esos guiadores quienes, por ejemplo, acompañan a los niños para entrar a la escuela. Pai es niño y Gogos es guía. Los guiadores quienes acompañan a los niños para llevarlos hasta la escuela. Se refiere a ese tipo de personas. Por eso, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, o sea, personas quienes guían a las personas recién salvas, quienes los ayudan, esos guiadores, por ejemplo. O sea, hay muchos de esos guiadores, de esos ayos, pero no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Cuando el Padre da luz al Hijo y lo cuida y lo ayuda para que pueda crecer bien y lo alimenta, también el apóstol Pablo, también a él se le dice que él es como padre, que yo os engendré, ¿no? Como una persona, como el apóstol Pablo es como un padre. Entonces, donde dice que conocéis al que es desde el principio, es pasando, recibir la salvación y la vida cristiana, sino es conocer el plan de Dios y conocer el pensamiento de Dios, conocer cómo mueve la iglesia. Son las personas que tienen ese rol importante dentro de la iglesia, ese rol del Padre dentro de la iglesia. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo también, él se llamó anciano. Busquemos en 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 5. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dentro de la iglesia, si existen jóvenes de la fe, cuando se dice que uno conoce al que es desde el principio, mientras uno lleva su vida cristiana por largo tiempo, llega a conocer el misterio, el plan, el propósito que tiene Dios y sabe qué es lo que debe hacer para expandir el Evangelio, para salvar a más almas y para continuar con la historia de salvación. Y uno conociendo esto, ellos han vivido la vida cristiana más largo que los jóvenes. Por eso dentro de la iglesia hay niños, hay jóvenes de la fe y hay padres. Por eso aquí, como dice, por medio de 1 Juan, que podemos conocer es que uno debe crecer, ¿sí? Como dice en 2 Tesalonicenses, dice que por cuanto vuestra fe va creciendo. En 2 Pedro 3:18 también dice que antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Uno estando en la gracia debe crecer su crecimiento. Uno debe crecer así y también crecer en su fe. Continuamente uno debe crecer hasta llegar con el Señor. Entonces, mientras uno continuamente crece en la fe, más cosas podemos hacer y mientras más conocemos ante el Señor, más cosas Él nos va a encargar. Veamos en la Biblia Efesios capítulo 4. Capítulo 4 de Efesios, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí que uno sigue la verdad en amor.
crezcando en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertido y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, su cuerpo va a ir creciendo. Si uno se aparta de la iglesia y piensa que va a llevar su vida cristiana independiente y por su cuenta, está malentendiendo las cosas. Sino nosotros debemos estar juntos y crecer juntos, avanzando juntos. Mientras crecemos y cuando nos paremos ante el Señor, todo esto está relacionado con el crecimiento en la fe. Cuando uno es niño, va a hacer favores, ¿no? Cuando uno es joven en la fe, va a hacer más trabajo. Todo esto está relacionado con el crecimiento de la fe. Para que nos perfeccionemos como hombres de Dios para llevar a cabo sus buenas obras. Como dice en la Biblia, ¿no? Si resumimos esto, los hijitos se refieren a todos los cristianos salvos en general, porque el Señor tiene muchos hijos, ¿no? Pero dentro de esa palabra también se incluyen niños de la fe, jóvenes de la fe y padres en la fe. Por ejemplo, nuestro pastor de Corea, el pastor Juan Lee, él puede ser un padre por siendo mayor de edad, y también él puede ser como un padre, ¿no? En la fe, porque por la experiencia que tiene. Así como eso, la fe continuamente debe crecer. Para que también nuestra iglesia vaya bien, debe de haber más jóvenes de la fe. Y creo que en nuestra iglesia en Seúl, creo que hay muchos, y veo a muchos jóvenes en la fe. Veo a muchos obreros aquí, y viendo cómo llevan a cabo su trabajo, puedo llegar a conocer que en nuestra iglesia tenemos muchos obreros y está creciendo. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias. Hasta que el día en cuando regresas, nosotros continuamente debemos de permanecer dentro de la iglesia, y ayúdanos para que nuestra fe pueda crecer como debe ser. Y como crecemos, ayúdanos para que podamos encargar bien todas las obras que tú nos has encomendado. Todos nosotros deseamos ser utilizados preciosamente por ti y queremos dar esos frutos por 30, 60 y 100. Oramos todo eso en nombre del Señor Jesús. Amén.